Estamos terminando la segunda fase dentro del proceso de reintegración cromática. En la primera fase que explicábamos en el vídeo anterior, utilizamos colores al agua para aplicar un color de base cubriendo el estuco blanco de las lagunas. Ahora, en esta segunda fase, lo que vamos a hacer es continuar la reintegración, realizando el ajuste cromático final y utilizando ahora ya unos colores específicos en restauración, que son los llamados colores al barniz, y que se componen de pigmento aglutinado con una resina junto con un disolvente. Como modelo, para realizar la reproducción de la reintegración, hemos utilizado esta lámina, que es un detalle de una pintura, de una obra de arte. Entonces, en el primer ejemplo tenemos una mezcla de color que hemos hecho con wax. En esta mezcla ya hemos tenido en cuenta la subida de tono que se iba a producir al aplicar el barniz, y es un tono de base que puede funcionar bien para esta zona. No hemos continuado ya con el wax porque llegó un momento en que seguir previendo el tono, la subida de tono, no resulta eficaz. Entonces ya hemos iniciado la reintegración con colores al barniz. Y este es el ejemplo, el procedimiento que hemos seguido en la obra del Van Dyck. Bueno, como segundo ejemplo tenemos la acuarela, es otra técnica al agua también, pero aquí vemos ya que el color no cubre tanto como el wax, nada que ver con el poder cubriente del wax. Entonces, la acuarela se trata de ir aplicando sucesivas veladuras de color y así vamos consiguiendo aproximarnos a un tono adecuado a lo que queremos conseguir. Y ya por último, pues en este ejemplo, en este caso tenemos ya utilizar los colores al barniz desde el inicio, desde la primera fase. Aquí vemos que son colores también que cubren poco, son muy transparentes, incluso más que la acuarela, y conseguimos el tono también con sucesivas aplicaciones de color y llegamos ya a los toques finales. Entonces son tres ejemplos distintos, tres técnicas distintas, pero llegamos al mismo resultado, que es un poco lo que queríamos demostrar. Entre los colores al barniz más utilizados en restauración se encuentran los de la casa Maimeri y los colores de conservación Gamblin. Los colores de la casa Maimeri están compuestos por pigmentos, goma almáciga y disolventes alifáticos. Tienen el inconveniente que al envejecer son menos solubles y al llevar una resina natural amarillean. Los colores de conservación Gamblin están formados por pigmentos de resina aldehídica de bajo peso molecular, que le confiere una mayor estabilidad fotoquímica y mantener su reversibilidad. Ya en el siglo XIX, los tratadistas de la época recomendaban la utilización de pigmentos al barniz como retoque en la restauración de pinturas en lugar del óleo. También se pueden crear los colores al barniz de manera artesanal, realizándolos el propio restaurador. Para ello, los pigmentos que debemos usar deben ser puros, sin impurezas y de gránulo fino para que el color sea estable y con un tono saturado y luminoso. Como aglutinantes se pueden utilizar, por ejemplo, aparte de las resinas ya comentadas, el bálsamo de Canadá. El Paraloid B72 es muy estable, pero al ser un polímero de alto peso molecular no satura tan bien el color como las resinas naturales o las sintéticas de bajo peso molecular. Necesitamos, por tanto, colores de retoque que no varíen de tono con el tiempo y que sean fácilmente reversibles para que en una futura restauración, si tienen que ser eliminados, no se dañe el original en el proceso. Vamos a realizar una práctica para enseñar el manejo de los colores al barniz. Entonces, en la obra hemos dejado una pequeña laguna que únicamente tiene el color de base que habíamos aplicado ya con wax y el barniz. En el resto de zonas ya se ha hecho un trabajo de ajuste cromático con los colores al barniz. Bien, en la paleta tenemos la gama de colores Gamblin. Como disolvente para diluir los colores estoy utilizando una mezcla de un hidrocarburo alifático con alcohol isopropílico a partes iguales. Se puede ver la transparencia de estos colores. Lo que vamos a aplicar son veladuras de color realmente.
Y esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que vamos a hacer es modificar levemente ese color de base, pero no lo llegamos a ocultar del todo, para que luego nos faciliten el trabajo de lo que es el ajuste cromático final. Pues también podemos añadir, sobre todo se hacen los colores oscuros, un poquito de medium, se añade a la mezcla, se puede añadir a la mezcla de color, y el medium es simplemente una resina y disolvente. Y esto se hace para que el color quede un poquito más saturado, no quede el tono mate ni rechupado, digamos, ni poco saturado, sino un poco ya subido de tono y podemos ver esa reintegración perfectamente. El criterio seguido ha sido reintegración ilusionista o no discernible en la mayor parte de la obra, ya que la información presente junto a cada laguna permitía realizar una reconstrucción cromático-formal con una técnica de no diferenciación con el original. Apenas se distinguen del original las numerosas lagunas que afectaban a toda la superficie pictórica. Luego mostraremos que con un sencillo examen con luz ultravioleta localizaremos y delatará enseguida las reintegraciones realizadas, además de la documentación fotográfica que acompaña siempre a la restauración. Sin embargo, en algunas zonas del perímetro de la obra, como en los cuadrantes y en el lateral izquierdo, los faltantes de pintura eran muy numerosos y comprometían la continuidad del dibujo de la vegetación. En estas zonas se han completado los volúmenes perdidos, pero sin entrar a definir contornos exactos o detalles, realizándose un fundido en la reintegración. Para ello hemos tomado como modelo unas fotografías de archivo facilitadas por el Museo del Louvre de la réplica homónima de este cuadro que se encuentra en dicho museo. Vamos a observar la superficie pictórica con una lámpara fluorescente de luz ultravioleta. Gracias a esta técnica de examen podemos detectar los materiales ajenos a los que constituyen la obra, visualizando así las reintegraciones cromáticas. La mayor parte de los materiales pictóricos son de origen orgánico. Pigmentos, aglutinantes, barnices. Cuanto más antiguos son, más tiempo han estado expuestos a la acción de la luz, el aire, la humedad, dando lugar a procesos de oxidación y polimerización. Por lo que al iluminar la superficie pictórica con la lámpara en un entorno de oscuridad, estos materiales absorberán más la radiación ultravioleta y por tanto emitirán una fluorescencia de mayor intensidad. Los materiales más nuevos, como los colores aplicados durante la reintegración cromática, se visualizan como zonas negras, opacas. Respecto al barnizado, la obra ya tiene varias manos de barniz que hemos ido aplicando a lo largo del proceso de restauración. Tenemos resinas naturales como el Danmar y resinas sintéticas como la resina cetónica, aldehídica y la hidrocarbonada. En contacto con la pintura aplicamos un barniz tipo Danmar a brocha para que penetre bien en los estratos pictóricos y como barniz final utilizamos una resina sintética que es más estable químicamente que el Danmar y la aplicamos a compresor porque ya se han hecho las reintegraciones con colores al barniz. Entre las características que debe tener una resina para ser adecuado para barnizar pintura, tiene que tener bajo peso molecular y el alto índice de refracción, que esto permite que tengamos un color más intenso y más profundo. Otra cualidad importante sería el factor de protección de la pintura, que sería una protección limitada frente a los agentes de deterioro externos y con esto ya concluimos lo que es la restauración de la obra.